Muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a la mesa 4, Cultura Digital. Agradezco muchísimo a la Universidad Anfitriona, al doctor Ignacio Moreno de UCIENEGAN. Muchísimas gracias por todo el apoyo y damos inicio a esta mesa en la cual tendremos cuatro exposiciones, perdón. Eh, Saben que tienen 15 minutos los expositores para sus trabajos. Les pedimos a todos que mantengan sus micrófonos apagados. Solamente puede hablar la persona que está haciendo la ponencia y les quiero advertir que la ponencia está grabada, o sea, todas las ponencias van a estar grabadas para tener pues su autorización. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, pues damos comienzo a esta mesa. Primero que todo, con el primer tema, que es la gestión cultural, cultura digital e imaginarios de la cibercultura, a cargo de Santiago López Martínez, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenido, Santiago. Y bueno, también quisiera decirles que en la relatoría está Sandra Berenice Cabezas Múñez. Muchísimas gracias. Adelante. ¿Qué tal? Buen día. Muchísimas gracias. Voy a compartir mi pantalla, un segundo. Ahí se ve mi presentación. Sí. Fantástico. Pues muchísimas gracias pues a la organización por crear estos espacios donde se puedan compartir. Voy a apresurarme entonces para que nos dé tiempo de todo. Bueno, cuando yo me encontré con esta convocatoria justo en Facebook, yo dije, ¿qué puedo aportar a la gente que se dedica a la gestión cultural? Es importante decir que yo estoy trabajando en una consultoría de comunicación política digital. Apoyamos mucho en las campañas. Me di cuenta pues de muchas estrategias que se emplean y las cuales creo que les pueden servir. Pero antes, pues el contexto, obviamente este es el contexto de la pandemia por coronavirus, y en el cual me encontré que muchas organizaciones, muchos colectivos e incluso pues algunas instituciones del Estado tuvieron que pasar sus actividades de gestión cultural o de cualquier otro tipo a formatos virtuales, ¿no? Entonces tuvimos muchas charlas, conversatorios, talleres online. Y al final lo que uno se da cuenta es que parece de repente que hay una saturación de eventos. Lo que a mí me interesa es pues hoy compartirles ciertas herramientas que ayudan a justo llenar estos espacios, porque al final creamos muchas actividades. Yo este año pues di algunos cursos a través de mi página de internet y es un reto el poder llegar a audiencias que les interese y que se inscriban, y aparte no solo que se inscriban sino que paguen y que paguen o a lo mejor hasta que se conserven sigan participando en las actividades. Entonces, una herramienta pues va a ser la que yo presento aquí. Por lo tanto, el objetivo obviamente es lo que les decía, esta parte de una herramienta para la difusión a través de redes sociales de los proyectos que se hagan. En teoría esto debe funcionar para cualquier tipo de proyecto. Bueno, no en teoría, sino realmente funciona para cualquier tipo de proyecto, producto o lo que sea. Esta es una estrategia de comunicación digital que se basa en la identificación de imaginarios sociales y microsegmentos. Esta cuestión de imaginarios sociales la tomo de Cornelius Castoriadis. Es un tema que yo he trabajado mucho, sobre todo el tema de los imaginarios dentro de la cibercultura, y creo que tiene una aplicación práctica en la creación de microsegmentos. Para crear estos microsegmentos, más bien se identifican estos microsegmentos con los imaginarios, pero hacemos uso de una semiósfera, que son un conjunto de símbolos, signos y establecidos que usan estas comunidades microsegmentadas y los cuales debemos retomar para hacer buenas publicaciones, publicidades, etc. Pero antes quiero compartirles un mapa de la cultura digital. El punto de partida es la idea de la red. Yo estoy apegada aquí con Manuel Castells, con la idea de la sociedad red, y de repente parece que es difícil orientarse.
en la cultura digital, porque todo parecen nodos y enlaces, etcétera. Pero al final no debemos tomar en cuenta que la cultura, al menos desde la perspectiva de Clifford Geertz, es una red de intercambio de significados. Así es como se conforma. Ahora, estos significados se dan a través de las redes sociodigitales que establecen formas de socialización y de interacción. En ese sentido, hay que saber, es necesario tomar en cuenta que la forma en la que hacemos uso de las redes sociodigitales como lugar donde pasamos más tiempo en Internet es un aspecto que predetermina la construcción de la realidad. En este sentido es que podríamos empezar a identificar cómo hay un isomorfismo, es decir, una correlación en funciones, no de significado, pero sí de funciones, entre la cultura física, por así decirlo, donde usamos nuestra corporalidad, y la cultura digital, donde usamos redes sociales. Y en este sentido, pareciera que podemos encontrar las mismas dinámicas de interacción en un sistema físico que en un sistema digital. Esta es una propuesta de Berna Valle en un artículo que salió hace algunos años, en donde recupera las escalas de organización simbólica del mundo físico para el mundo digital. Y esto lo hace a partir de análisis empíricos, en realidad es una obra grande, pero al final el punto al que quiero llegar es que existen 4 escalas de organización simbólica. La cultura digital global, es decir, sabemos que la cultura de Internet es una cultura que no conoce fronteras políticas, y en ese sentido una tendencia que a lo mejor es por ejemplo, un reto que a lo mejor es popular en España, de repente va a llegar al rincón más pequeño de, por decir, México, ¿no? Bolivia, en cualquier lugar. En ese sentido se puede hablar de una cultura global en donde estamos muchos y compartimos sobre todo por estas redes que moldean los mensajes que enviamos o que recibimos. En segundo nivel están las sociedades, tercero las comunidades y al final el parentesco. Voy a explicar rápidamente. La cultura, pues ya le expliqué. En una medida es una cultura global, pero en la cual se replican y se generan valores y normas. Estos valores y normas muchas veces van a estar predeterminados por los formatos. La gran característica de la cultura digital es que todo está moldeado por bits de información. A esos bits se les da forma, pero al final casi todo va a ser audiovisual. Todavía no tenemos otro tipo de experiencias a través de otros sentidos, ¿no? Después están las sociedades. Aquí debemos pensar sobre todo en países o tal vez regiones en algunos casos, ya que de toda esta cultura global se generan parámetros de orden y representa una pérdida de grados de libertad. Dentro de este sistema de las sociedades existen muchas comunidades, que es el siguiente, que pues, se conforman de individuos con formas parecidas de pensar, imaginarios comunes e imaginarios y ambientes similares. Aquí podríamos hablar, por ejemplo, de comunidad geek, podemos hablar de comunidad otaku, en alguna medida supongo podemos hablar de comunidades de ciertos académicos, de ciertos temas. Y finalmente está el tema del parentesco. Estas son redes muy pequeñas, pero muy estables. De hecho, todas las redes de parentesco se mantienen fijas porque la relación va a ser pues para toda la vida. Obviamente uno siempre va a ser hijo de su madre, nieto de su abuelo, ese tipo de cosas. Entonces, este tipo de relaciones van a estar mediadas a partir de la posición de un personaje, de un individuo, frente a su red de parentesco. Estas escalas de organización simbólica no solo se generaron a partir de una diferencia de cultura, sociedad, sino de las 3 esferas políticas, es decir, la pública, la privada y la íntima. No es lo mismo el tipo de, por así decirlo, persona que somos cuando hablamos de lo público que cuando hablamos de lo privado y cuando hablamos de lo íntimo. En este sentido, hay una correspondencia. En términos de Berna, también sería un isomorfismo entre, por ejemplo, la cultura y la esfera pública, ya que, por ejemplo, si publicamos algo en YouTube, puede ser, la mayoría de las veces, para toda la cultura de Internet. De la misma forma, a lo mejor si publicamos algo en Twitter y somos pues una persona que tiene muchos seguidores, por ejemplo, un periodista, un líder de opinión en Twitter, va a influir a muchos estratos de la sociedad. Acuérdense en sociedad como países o regiones. Sin embargo, la esfera privada, por ejemplo, tenemos espacios como Discord, un poco Instagram, muchos perfiles
de gente son privados y en ese sentido solo interactúan con ciertas personas que consideran afines o con quienes generan una comunidad. Canales de Telegram. Aquí podríamos hablar sobre todo de grupos de Facebook. En grupos de Facebook, como se le da mucha prioridad a través del algoritmo, es a partir de estos que encontramos pares como nosotros. Y estos en general van a ser también acotados a una sociedad, pero hay comunidades mucho más grandes. Finalmente está la cuestión íntima del parentesco. Aquí me gusta pensar los ejemplos pues, de prácticas eróticas. Ya saben, envío de nudes y este tipo de cosas se hacen nunca a través de estos otros canales, hablemos de Twitter, este tipo de cosas, sino más bien hablamos muchas veces de WhatsApp, hablamos de Snapchat, de Messenger, en un grado de Telegram. Obviamente hay distintas partes de estas aplicaciones y estas aplicaciones pues atienden a distintas escalas, pero este es un plano general. Esto que les comento, pues obviamente tiene esta parte de la articulación de las 4 escalas de organización simbólica. Este no está actualizado, yo actualicé la tabla a la del año pasado, pues porque es un artículo del 2017, pero es interesante ver cómo puede existir un efecto cascada, y el cual sería, encontramos, como les decía, a lo mejor un challenge en Facebook o en YouTube, el cual va bajando hasta nuestras escalas de familia o de parentesco. Es así como de alguna manera se va instituyendo cierto imaginario de lo general a lo particular. Pero este es formal, todavía no entramos bien al tema de imaginarios. Por otra parte, creo que es muy importante hablar sobre esta tipología de la interacción. Esto nos da elementos para interacción, sobre todo en planos microsociales. Y la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Cómo interactuamos con los contenidos de Internet? Esto se lee en el sentido de las manecillas del reloj, en el sentido de que primero está una visualización, aquí obviamente solo es ver contenido, aquí se implica dar like, después está la cuestión de trasladar, aquí podríamos hablar por ejemplo de dar retweet o de compartir sin poner ningún comentario. En modificar y trasladar, por ejemplo en TikTok, esta cuestión de los dúos, o ya sea que algo compartimos un video en Facebook y le ponemos una frase arriba que modifica o predetermina hasta cierto punto el contenido, entonces ya lo modificamos. Finalmente está la cuestión de creación, que son en donde se implica más de los usuarios. La creación implica, como dice aquí, la historia de vida y el capital cultural y mucha parte de la educación también. Los contenidos que creamos se basan en esto que comentábamos atrás de las escalas de organización simbólica y a las comunidades a las que pertenecemos. Ahora, respecto a los imaginarios y semiósferas. Con el mapa delineado podemos señalar el papel de los imaginarios sociales en la cultura digital. Este es un tema que yo trabajé, pues realmente considero que es una apuesta original porque sigo a Cornelius Castoriadis a diferencia de otros teóricos con conceptos similares, como a lo mejor Gilbert Durán o Edgar Morin, que habla de imaginario colectivo. Pero cuando Castoriadis habla de imaginarios sociales, él se estaba preguntando qué es lo que hace que las sociedades se mantengan unidas. Y se mantengan unidas a pesar de muchas cosas, ¿no? Y a partir de esto se definen como aquello que mantiene unida a una comunidad y sociedad, pero que además plantea límites de lo que se representa, así como parámetros de control que establecen lo que vale y lo que no. En el caso de la cultura digital, los imaginarios sociales son aquellas ideas significativas. Es interesante esta parte porque es necesario reconocer que solo son ideas que nos hacen pertenecer a una comunidad y con la cual se sustenta lo que visualizamos, compartimos, creamos y se complementa con sobre todo a qué esfera dirige o a qué público. Es interesante ver aquí que lo más importante cuando hablamos de imaginarios en la cibercultura es por qué la gente se sigue conectando. Es muy complicado salirse de la sociedad, pero la conexión a las redes sociodigitales y a nuestras comunidades virtuales es prácticamente opcional. Entonces, ¿qué es lo que hace que la gente siga conectándose? Esa es la pregunta que hay que ir respondiendo. Sobre la relación entre los imaginarios, como les decía, solo están dentro de la psique, por lo que necesitan algo que las manifieste. Este algo va a ser el terreno de lo simbólico, en el cual, ya que existe una relación inseparable entre lo simbólico y lo imaginario, y que solo puede darse en sociedad. Ay, 2 minutos. Vale, sí.
Aquí sería importante identificar cuáles son los símbolos más importantes de esta comunidad. Voy a adelantar un poco. ¿Cómo identificamos los imaginarios sociales en la cibercultura? Vamos a hacer, esto se hace en muchas prácticas, sobre todo de diseño de proyectos, de intervención social, pero al final sí hay que preguntar qué es lo que hace que las personas sigan conectándose, compartiendo e interactuando. Y en ese sentido también es importante reconocer cuáles son su argot, cuáles son sus signos, códigos, lenguajes, etcétera. La pregunta aquí es cómo lo microsegmentamos, porque esta es la cuestión. A lo mejor tenemos una masa grande a la que queremos llegar, pero no a todos los podemos hablar igual. Y esta es una estrategia de la que quiero hablar, de la microsegmentación. Esta es una estrategia que se utiliza en campañas grandes de comunicación digital. Como les decía, lo usamos en, bueno, es el caso más popular fue el de Cambridge Analytica, pero los cuales funcionan. ¿Qué elementos debemos tomar? Esto es un poquito, podríamos hablar mucho más de ello, pero quiero darles los elementos concretos. Debemos identificar a qué escala de organización simbólica hablamos, qué esfera política, y esto nos va a dar el canal correcto. A lo mejor si queremos llegar a una plática en donde queremos que entre gente de todo el mundo, postear, por ejemplo, un video, algo en YouTube y pautarlo, es decir, pagar para que lo vean, es la mejor solución. Pero si solo vamos a hacer un proyecto de intervención que hable a cierta comunidad, por ejemplo, utilizar canales como Instagram, a lo mejor como Telegram, sería lo ideal. Obviamente hay una cuestión de geografía, esto depende mucho de nuestro proyecto. Es importante, por ejemplo, tomar el nivel educativo. Y si hablamos de licenciaturas, ¿qué tipos de estudiantes son? No es lo mismo hablarle a estudiantes de Derecho que de Ciencia Política, aunque son terrenos cercanos, tienen perfiles muy diferentes. La generación, que es decir, aquí hay que hablar de, sobre todo, tercera edad y centennials. Los centennials son diferentes a los millennials y en ese sentido hay que identificar cómo les llegamos. Y además, sumarle la cuestión de la clase social. No es lo mismo tercera edad de clase media que tercera edad de clase alta, entonces es necesario identificar todas estas partes. La ocupación me refiero a si son estudiantes, trabajo, qué tipo de trabajo tienen. No es lo mismo hablarle a un ganadero que a un agricultor, que a un pescador. Entonces, es importante identificar a quién le queremos hablar. Todos estos segmentos realmente tienen una presencia en Internet y lo importante sería ver cuántas personas queremos llegar o cuál es nuestro universo al cual queremos llegar. Los hobbies, aquí podemos hablar de gamers, deportistas, otakus, geeks, incluso podemos hablar de cuestiones de orientaciones políticas, es decir, que hay gente que esté a favor del animalismo, este tipo de cosas. Ahora, vamos a identificar cómo es su opinión respecto a nuestro tema. Y para eso es necesario utilizar esto es un mapa de actores, en donde tenemos, por ejemplo, aliados y adversarios, abiertos y ocultos. La única diferencia, obviamente, de los aliados es gente a favor que está en nuestro proyecto o nuestras ideas, y que estén abiertos o ocultos es gente que a veces no puede expresar su opinión a favor de nuestro tema, pero sí lo apoya. Por eso hablamos de aliados ocultos. Lo ideal sería que a través de nuestra estrategia de comunicación podamos, sí, ya voy a cerrar, falta una diapositiva. Podamos moverlos en este sentido de la flecha, o sea que de ser abierto pase a oculto de los adversarios y hacia acá, si es un aliado oculto, que sea un aliado abierto. Entonces, finalmente aquí yo planteo cómo hacer un buen plan de difusión. Yo creo que esto les va a servir mucho a la gente que quiera promocionar cualquier tipo de cosa, que es obviamente identificar el público objetivo del proyecto. Esto se hace desde que se plantea el proyecto. Pero en este sentido, hablar de la escala de organización simbólica a la que va dirigida, en esto implica la esfera y el canal, el tipo de interacción que queremos hacer con nuestro mensaje, no propiamente que lo vean a lo mejor, sino que incluso le piquen, que lo compartan o que incluso creen uno nuevo. El imaginario social de nuestro público, de acuerdo a nuestra segmentación, vamos a identificar los símbolos más comunes y ver por qué pertenecen a ese público con su semiosfera. Y finalmente identificar la opinión respecto a los públicos relacionados con el mapa de actores que les mostré en la diapositiva anterior. Y a partir de esto ustedes pueden crear mensajes hiperdirigidos que van a ser realmente efectivos y con los cuales van a llegar al público que ustedes necesitan. Pues muchísimas gracias por su atención. Yo he trabajado más y
no duden en contactarme, ya sea a través de mi página, este es un screenshot de mi página, o a través del correo. Igual, muchísimas gracias. Ay, me fui un poquito. Muchísimas gracias, Santiago. Muy interesante tu exposición y muy pertinente en estos momentos, como tú dices, que estamos llenos de eventos. El segmentar es muy importante. Bueno, no olviden poner todas sus preguntas en el chat. Al final tendremos un espacio para poder que nuestros ponentes las contesten. Muy bien, bueno, pues seguimos con nuestra siguiente exposición, la cual es las tecnologías digitales para la recreación de patrimonio, una herramienta de la gestión cultural. Esta exposición va a estar dada por Minerva Rodríguez de Lina y Alejandro Vázquez Durán de la Universidad de Tecnologías Avanzadas de México. Adelante. Buenos días, muchas gracias. Les voy a compartir la pantalla. No sé si ya lo están viendo. Ya, sí. ya. Ok, bueno, pues ahora sí que apurarme porque es poco el tiempo que tenemos. Muchas gracias por permitirnos estar aquí, y lo que les vamos a presentar es justo como lo mencionaba, que sería lo de las tecnologías digitales para la recreación de patrimonio, una herramienta de la gestión cultural. Entonces, lo tenemos dividido como en dos partes. Una de ellas sería como todo, cómo ha sido la representación de lo que es la cuestión de patrimonio principalmente tangible a través de la historia, y bueno, ya en la actualidad, cómo es que todas estas herramientas nos han ayudado, sobre todo en situaciones como la actualidad de que pues no se puede asistir a los recintos culturales, cómo nos han ayudado para conocerlos desde nuestro domicilio, ¿no? Desde nuestra computadora. Entonces, bueno, la primera parte es como una secuencia de imágenes de cómo han sido estos procesos de documentación de la información, y posteriormente las herramientas que existen actualmente, que bueno, son como algunos programas o algunas cosas que nos sirven precisamente para mostrar de forma digital estos espacios. Y bueno, nos remontamos a lo que son pues que este tipo de representaciones se remonta desde las culturas prehispánicas, lo que eran los códices, y a partir de ellos podemos ver tanto las actividades que se realizaban como los espacios. Entonces, bueno, en esa forma gráfica nos ha permitido conocer, aparte de, bueno, los vestigios que existen, nos ha permitido conocer cómo es que eran estas actividades que realizaban estas civilizaciones, ¿no? Posteriormente, bueno, con lo que fue los ejemplos que les pongo aquí es de la Ciudad de México, porque es como la más analizada en cuestión gráfica, de la que vemos un proceso así como muy constante. Entonces, bueno, vemos cuando posteriormente, ya con la llegada de los españoles a este territorio, cómo ellos plasmaban el hecho de cómo se encontraba esto, ¿no? Con lo que eran los lagos y las construcciones. Y así vamos a ver distintas representaciones ahora sí que con los instrumentos, herramientas de ese momento, cómo se daban a conocer que se encontraba en lo que una zona del lago, zona lacustre, y cómo eran las edificaciones. De esta forma podemos nosotros saber cómo era la traza, cómo se encontraban constituidos tanto urbana como arquitectónicamente los espacios, ¿no? Estos que mostré son propiamente de arquitectura. Sin embargo, bueno, vamos a ver que también había representaciones propiamente de los inmuebles, bueno, diferenciándose lo que son inmuebles religiosos de lo que son viviendas. Entonces, bueno, con estos dibujos así como muy esquemáticos, pues muy de lo que era esa época, nos van a permitir conocer cómo eran, si tenían una torre, si tenían tejas, si tenían cubiertas a dos aguas, y cuáles eran sus características, ¿no? Entonces vamos a ver así distintas recreaciones que nos permiten conocer cómo se encontraban estos espacios, obviamente pues a una altura muy homogénea, unos materiales igual muy homogéneos, que era lo que se utilizaba: adobe, piedra, madera, sobre todo para estas construcciones, ¿no? Y así vamos a ir viendo cómo es que se va creciendo la ciudad, cómo se va representando cada vez con mayor precisión. Sin embargo, bueno, pues no hay como mayor detalle, ¿no? Que sí nos permiten las tecnologías actuales,
representar incluso interiores, figuras, esculturas y demás, ¿no? Pero con esto pues vamos viendo cómo eran nada más las herramientas que tenían, que nada más nos permiten la identificación de estos espacios, de qué era lo que había una plaza como todas las ciudades virreinales de ese momento, que había una plaza, unos portales, el edificio de gobierno, edificio religioso, y esto va siendo como la forma en que se van representando. Vamos a ver que hay algunas que ya las vamos a ver incluso más masivas, que nos habla de cómo fue creciendo la ciudad y cómo se fueron perfeccionando estas técnicas, ¿no? Que en algunas ya vamos a ver que tienen color, que tienen ya más ornamentada la fachada, que ya van a tener elementos decorativos. Sin embargo, pues para hacer una reconstrucción pues no sería imposible, ¿no? Aunque son muy detalladas para ese momento en que se hicieron, pues la verdad es que si ahorita nos dijeran a que se haga una reproducción exactamente como fue, nos costaría mucho trabajo, porque realmente pues no tienen todas las características que necesitaríamos para llevarlo a cabo, ¿no? Incluso las proporciones a veces no son tan precisas. Y bueno, se van utilizando distintas técnicas. Ya en lo que es siglo XIX se utilizan pinturas, ya están mucho más elaboradas, nos permite tener una noción de cómo son estos espacios, tanto arquitectónica como urbanísticamente. Y bueno, ya en lo que es el siglo XX, la fotografía nos ayuda muchísimo, porque con este es un elemento que, bueno, nos permite que registrar como todos los elementos y conocer cuáles son incluso materiales, ¿no? Porque pues por los colores ya nos permite, las primeras fotografías en blanco y negro nos permiten volumetrías, pero ya lo que es estos elementos con color pues nos da una mayor visión, igual que todos los grabados que existen. Y bueno, ya con eso se puede documentar de una mejor manera lo que sería la arquitectura. Y bueno, también una gran aportación son las vistas aéreas, que pues ahorita las vemos como muy comunes metiéndonos al Maps o al Google Earth, pero pues sin embargo en su época fueron una gran aportación y no tan precisas como ahorita, ¿no? Ahorita incluso nos permiten tomar medidas o hacer cosas más precisas. Sin embargo, pues no, cuando fue su primer uso, pues no eran tan exactas. Y bueno, para las representaciones también se utilizaron, ya en cuestión de lo que es propiamente inmuebles arquitectónicos, distintas técnicas, con perspectiva, que pudiera ser a mano alzada, que podría ser con tinta, con lápiz, con acuarelas. Sin embargo, bueno, pues sí es una aproximación con estos instrumentos, pero pues no nos da tan exacto, ¿no? Todavía hasta antes del uso de instrumentos como el diseño asistido por computadora, se utilizaban lo que eran estas herramientas de hacer los planos precisos, así con mediciones, con todos los datos y de estarlos rotulando, y las maquetas, que era como la mayor aproximación. Sin embargo, bueno, las tecnologías de estos de dibujos asistidos por computadora nos permiten ya hacer una recreación más precisa. Aquí vemos, por ejemplo, plantas arquitectónicas que ya son con programa de AutoCAD o algunos otros que son como muy similares, y ya nos permiten tener una precisión. Sin embargo, bueno, muchos de estos inicialmente se dejaban en 2 dimensiones. Ya las últimas tecnologías nos permiten hacer este tipo de levantamientos en 3 dimensiones, y aparte otros programas que nos van a permitir ver la volumetría, y aparte ver lo que son lo que son texturas y unas reproducciones propiamente ya de lo que serían los espacios, con programas como Blender, como SketchUp, y aparte la fotogrametría, que ya nos permiten reconstruir. Otra cosa que nos ha ayudado demasiado son el uso de los drones, que pues nos permiten tener una visión más cercana de estos espacios para conocerlos, los escáneres en 3D, que nos estarían también facilitando para conocer los espacios, y a través de ellos se pueden hacer, pues, se pueden conocer todos estos, no solamente en la cuestión arquitectónica, sino también arqueológica y urbanística, que nos permite hacer como recreaciones para que los inmuebles sean intervenidos previo a que como se hacía antes, ¿no? De que yo llego y le pongo sin hacer un análisis previo. Aquí les muestro lo que son unas
infografías de distintos inmuebles de la Catedral Metropolitana o de París, en los que pues vemos ya cómo se puede hacer una composición sin tocar el inmueble, se puede conocer muy a profundidad y hacer un análisis precisamente de sus espacios, ¿no? Que son tanto interiores como exteriores, que todos estos programas nos permiten hacer estas recreaciones y también conocer los espacios como serían los museos, como les mencionaba en un inicio, que a partir de lo que serían las recreaciones digitales nos permite sobre todo ir a museos o algunas partes del mundo. Y para esta parte le comparto a mi compañero Alejandro, por favor. Hola, buenos días. Bueno, así como se me escucha, ¿verdad? Bueno. Sí, sí, sí te Ok, escucho. perfecto, perfecto. Bueno, así como lo comentaba la doctora Minerva, la pandemia ha paralizado la mayor parte de la actividad cultural y estos recintos como los museos y otros que no son de carácter cultural se han visto en la necesidad de subsistir o de poder seguir abriendo sus puertas al público, generando ganancias o no a través de la virtualización del patrimonio, a través de las herramientas digitales, eh, como los programas que ya mencionaba Minerva, que son Blender, Sketchfab, 3D Max, Maya. Usando estos programas, los museos han abierto las puertas usando videorecorridos virtuales. ¿Por qué? Porque con la pandemia y el estar encerrados en casa, nos era imposible poder atender a los museos, o no solo los museos, cualquier concierto o cualquier cita de cualquiera que sea su carácter, de manera física. Entonces, a través de los museos nos es posible entender y visualizar las exposiciones que estos ofrecen sin salir de casa en la seguridad que esta nos ofrece. La virtualización de patrimonio se podría decir que es la herramienta número 1 utilizada en la pandemia para poder llegar a más y más sitios, ya que nos es posible acceder a la información de manera precisa desde cualquier punto del mundo y en algunos casos de manera gratuita. No obstante, el entrar de manera digital o virtual nos permite acceder desde la comodidad de nuestra casa a museos en Francia, a museos en Londres, a museos en China, como les decía, sin exponernos y en tan solo 3 clics. La virtualización de las piezas en los museos y que éstas hayan llegado a Internet es de alegría para las personas que disfrutamos de acudir a las exposiciones que se encuentran ahí, ya que desde la comodidad yo no me expongo y me ahorro un dinero, por decirlo de alguna manera. Pero más que nada, la mayor bondad que tiene la virtualización en los recintos culturales es que se puede llegar a más gente sin importar su condición social, ya que hoy en día la mayoría de gente posee un dispositivo móvil con el cual puede acceder a Internet. No obstante, así como vemos este recinto cultural que nos muestra la doctora Minerva, este museo no está preparado para recibir a personas en silla de ruedas o con capacidades motrices diferentes. Entonces, el crear recorridos virtuales nos permite llegar a más y más y más gente. En este caso, se lo podemos mostrar a cualquier tipo de personas y hoy en día hay museos que cuentan incluso con modelos tiflológicos de las piezas para que personas con discapacidades visuales puedan tocarlo. La bondad de la virtualización también, así como lo vemos ahora, estamos viendo el templo de Erecteón de Atenas, que en la actualidad no se encuentra así, en la actualidad el museo se encuentra destruido, pero a través de la virtualización y de la recreación virtual podemos ver cómo se encontraba el templo en su era, pues cómo se construyó, en su etapa de apogeo, en cuál sería como como lo estamos viendo en pantalla, que actualmente ya no se encuentra así, solo se conservan algunas recámaras y algunas piezas de este museo. La virtualización es algo muy importante para nosotros, ya que la pandemia vino a cambiar cómo vemos la cultura, cómo vemos en sí todo, porque nos cambió la vida a todo el mundo, literal. Ahora más y más cosas se hacen desde casa y más servicios se llevan a cabo a través del internet o de una computadora. Le concedo la palabra a la doctora Minerva. Gracias. Bueno, pues esto es como lo que nosotros queríamos presentarles, que bueno, estas herramientas han sido muy importantes, sobre todo en la actualidad, porque pues nos permiten, como les mencionábamos, conocer espacios que pues nos serían imposibles y pues las herramientas ahí estaban a final de cuentas, ¿no? Y nos sirven para nuestro día a día. Sin embargo, se han explotado de mayor manera porque, bueno,
no será más fácil acudir a los espacios. Sin embargo, con esta condición que no se puede, bueno, hemos visto que la virtualización nos ha facilitado muchas cosas, si bien también es muy complicado estar en una computadora para una reunión viendo todos los rostros o algo a lo que no estábamos habituados. Sí nos permite ahorita pues conocer otros sitios del mundo, aprovecharlas, ¿no? Entonces, para lo que es la cuestión cultural ha sido una gran aportación y pues que se puede seguir mejorando en ello. Y sería todo lo que les presentaríamos. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, doctora Minerva, Alejandro, muchísimas gracias. Muy interesante esta exposición. El patrimonio a través de los medios digitales, su conservación y bueno, empezamos a ver esto como formas de patrimonio digital, ¿no? También interesante este tema. Nosotros acabamos de terminar una app, casualmente del sitio de Xochicalco, aquí en el estado de Morelos, que se llama Millol. Ahí si la buscan, ya está en Google. Estamos haciendo el trámite para App Store, pero bueno, es un producto también cultural, ¿no? Que va como en este orden de ideas, que nos parece muy interesante casualmente desde el punto de vista de la accesibilidad, ¿no? Como a través del juego también puedes llegar a los jóvenes, ¿no? Y acercar, invitarlos también a conocer ya cuando se acabe todo esto, que tengan las ganas de ir al lugar en vivo, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias, súper interesante y por ahí estamos en contacto. Muchas gracias. Gracias. Bueno, seguimos entonces con tradiciones religiosas en tiempos de pandemia, desplazamiento hacia lo virtual, redes sociales y prácticas religiosas, a cargo de José David Calderón García, de Lucenish, que son nuestros anfitriones. Muchísimas gracias. Adelante. Muchas gracias. Voy a compartir la pantalla. Me dicen si la están viendo, por favor. Sí, no, todavía no. Estamos viendo la anterior. Aprovecho para decirles que no olviden formular sus preguntas a través del chat, por favor. ¿Ahora ya se ve la pantalla? No, aún no se ve. A ver, Se ve permítanme. todavía la anterior. Si nuestros compañeros dejan de compartir, por favor, para dar espacio al nuevo ponente. Gracias. ¿Ahora? No, todavía no. A ver, permítanme. No puedo compartirlo. ¿Listo? Ya la podemos ver. Adelante. Ok. José David. Empiezo. Bien, en principio, pues agradecer en este caso la invitación a Ignacio por haber pues invitado a compartir esta serie de reflexiones surgidas pues a raíz de mi experiencia de investigación, que seguramente como a todo mundo pues sorprendió la pandemia, y a mí me sorprendió pues en medio de una investigación que estaba haciendo en torno a una fiesta patronal que se desarrolla en el municipio de Zaguayo, que es aquí uno de los municipios que comparte que está prácticamente cercano aquí a la Universidad de la Ciénega. En este tema, pues yo estoy trabajando, yo creo que en los últimos 2 años, y pues cuando llegó la pandemia, pues efectivamente pues modificó mucho mi programa de trabajo, por así decirlo, en cuanto a lo que yo tenía en el diseño de mi investigación. Y a partir de que se supo que efectivamente pues la pandemia había llegado, por ejemplo, a este municipio, pues se tuvieron que modificar muchas cosas, entre ellas pues la celebración de una de las tradiciones religiosas más importantes con la que cuenta el municipio de Zaguayo,
que es la fiesta patronal en torno a Santo Santiago. Por eso el título que le puse a esta ponencia es Tradiciones religiosas en tiempos de pandemia, desplazamiento solo virtual, redes sociales y prácticas religiosas durante la fiesta patronal de Sahuayo, Michoacán. Bien, los objetivos de este trabajo, o al menos de esta reflexión, son analizar y describir las prácticas y rituales religiosos llevados a cabo por los creyentes en un contexto de pandemia, específicamente durante las fiestas patronales en honor a Santo Santiago que se llevaron a cabo en Sahuayo, Michoacán, en el año de 2020. Las preguntas que me hice son de qué manera afectó la emergencia sanitaria las prácticas y rituales religiosos, específicamente la fiesta patronal en honor a Santo Santiago que se lleva a cabo año con año durante alrededor de una veintena de días en Sahuayo, Michoacán. Y sobre todo, cómo llevaron a cabo sus prácticas y sus rituales religiosos los creyentes durante estos días que duró la festividad religiosa. Bien, les platico un poco lo que es esta tradición religiosa. Esta fiesta patronal inicia el 16 de julio y concluye el 4 de agosto. Consta de 2 novenarios. Obviamente, durante todos los 20, 19 días que dura la festividad, hay actividad litúrgica, pero sobre todo hay momentos emblemáticos donde se desarrollan peregrinaciones y procesiones religiosas, que son las que les comparto en este momento. Por ejemplo, el 16 de julio, que es el inicio de la fiesta, se le conoce como la Bajada del Santo. Les platico un poquito. Esta imagen es la imagen de Santo Santiago, que es en este caso la imagen es un Santo Santiago montado en un caballo blanco, blandiendo una espada. El día 16 le llaman la Bajada porque en el municipio de Sahuayo contamos o se cuenta con un santuario para el santo y al mismo tiempo una parroquia que es de los templos o de los recintos religiosos más antiguos con el que cuenta el municipio, pero también tiene la vocación a Santo Santiago. La parroquia inicialmente fungió como el lugar en este caso de descanso del santo, pero en los años 80 se construyó un santuario exprofeso para que estuviera el santo. Entonces ese día 16 que le llaman la bajada es traer al santo de su santuario a la parroquia. El día 25 de julio, otro de los días importantes, que es el mero día de Santo Santiago, también se llevan a cabo otras procesiones, que ahorita les voy a mostrar algunas fotos para que más o menos se den una idea de quiénes son los que participan en esta celebración. El 28 de julio es otro de los días importantes, que es el Día de los Enfermos, donde también hay procesiones de visita a las personas que están enfermos y son creyentes y devotos de Santo Santiago para que mejoren su salud. El 30 de julio es conocido como el Día de la Mina. Ese día, por la calle Javier Mina, de aquí del municipio de Sahuayo, se da una de las procesiones más grandes y más coloridas porque reúnen a todos los, en este caso, danzantes y participantes dentro de la fiesta, que ahorita les voy a comentar quiénes son y cómo son. Y así popularmente se le conoce como el Día de la Mina. El 2 de agosto es el Día de Tlahualil. Ese día se hace una representación que le llaman aquí en el municipio, dentro de la tradición religiosa, la matanza, que es un enfrentamiento entre los tlahualiles, que ahorita les voy a hablar de quiénes son, contra Santo Santiago. Es una representación de una lucha donde Santo Santiago convierte, en este caso, al cristianismo a los tlahualiles. Y el otro momento importante, pues, es el día de la fiesta, cuando se hace una peregrinación que, igual que la del 16 de julio, se hace una procesión por las principales calles de aquí del municipio, pero en este caso, pues, para regresar al santo a su santuario. Estas celebraciones, pues, son masivas, y cuando digo masivas, no exagero. Es decir, tan solo de los puros participantes, que si pueden ver aquí la fotografía, que llevan unos mascarones, si se fijan, de una manufactura muy específica de cada uno de estos danzantes, que se les conoce como danzantes tlahualiles, que son los que caminan en procesión
por las principales calles del municipio en estos días que les hablé previamente. Ellos van caminando por todas las calles y evidentemente pues hay gente participando dentro de la fiesta como espectadores. Estamos hablando pues de los visitantes que están aquí en el municipio durante esos días, en estos días importantes, sin temor a equivocarme, entre 20,000 y 30,000 personas, y los mismos danzantes pues oscilan entre los 2,000, 2,500, dependiendo cómo se organicen y cuántos quieran participar, en este caso en las procesiones en ese año. Entonces, pues imagínense lo que representó que les dijeran pues que este año, que 2020, que empezaba la pandemia, pues que iba a ser de manera diferente, o incluso se planteó la posibilidad pues de suspender, en este caso, las actividades. Otro de los participantes dentro de las procesiones es la mulita, que en este caso es la representación de Santo Santiago con una figura de un caballo atado a la cintura que pelea contra los moros. El moro aquí, por ejemplo, aquí lo vemos ver ataviado, que trae un pañuelo en la frente, trae un poco de pintura. Aquí las representaciones en este caso del moro, es preciso decir que son muy variadas, ¿no? Porque lo podemos ver de esa manera o lo podemos ver de esta manera como está acá. El moro, en las representaciones que se hacen de la lucha contra Santiago, aquí lo podemos ver en la foto, se hacen de esta manera, obviamente donde Santo Santiago tiene que luchar contra el moro para vencerlo y, digamos que convertirlo a la tradición cristiana. Entonces, les comentaba, cuando la gente que organiza la fiesta patronal a través de un patronato, digamos que en una sinergia con las autoridades civiles, pues decidieron que sí iban a llevar a cabo la fiesta, pero con algunas consideraciones de reducción de participantes en las procesiones y medidas de sana distancia, que vale decirlo, no se cumplieron del todo como se recomendaba, pero aún así, digamos que se llevó a cabo esta fiesta religiosa, pero tendría un cariz distinto. Es decir, todas las actividades presenciales serían transmitidas a través de 2 redes sociales, Facebook y YouTube, con mejor, digamos que con una mejor recepción de parte de los creyentes en la fanpage de Facebook, porque ahorita vamos a ver algunos datos de cómo estaba configurada estas plataformas donde se dio la interacción con los devotos, sobre todo en Facebook. Por ejemplo, yo seguí, a partir de esta necesidad de que la fiesta se iba a desarrollar de esta manera, una fanpage de la parroquia, la fanpage del santuario y un canal de YouTube. Si se fijan, pues en realidad eran muy poquitos suscriptores en el canal de YouTube, 91 suscriptores. Donde se dio la interacción fue sobre todo en la fanpage de la parroquia, que tiene tenía hasta ese momento que hice el análisis de la reflexión, 33,798 seguidores. La fanpage del santuario, 12,398, pero ambas páginas estaban ligadas y digamos que retransmitían cada una de las actividades que se diseñaron expresamente para desarrollarse en este momento de la pandemia. ¿Qué pasó con esta nueva forma de vivir la fiesta patronal? Yo hice un reconocimiento a través de estas redes sociales en cada uno de los, ¿cómo se dice? De los momentos importantes que les señalé anteriormente, ¿no? De esos 6 momentos durante la fiesta para ver cómo se desarrollaba esta celebración. En este momento solamente voy a destacar el día de la fiesta, que es cuando hubo más interacciones, es decir, que fue el 16 de julio. Al contar la transmisión con más de 17,000 reproducciones, 122 comentarios y 400 likes. Los comentarios que se generaron ese día giraban en torno a súplicas, plegarias y pedidos de intercesión para el fin de la pandemia, pero también el agradecimiento por la posibilidad de seguir por esta vía la celebración, pues algunos de los internautas, oriundos y foráneos, consideraban que ante la contingencia sanitaria, el streaming los acercaba a su devoción, a pesar de no estar de manera presencial, reconociendo que era por su bien. Pero también hay que decir que hubo comentarios con una carga pesimista, pues consideraban que no era lo mismo, pues lamentaban que hubiera más gente en los bares que en el templo. U otro, por ejemplo, que comentó, nunca se podrá vivir la fe igual
porque el espíritu del patrón Santiago, que es como le llaman de manera cariñosa al Santo Santiago, no estaba, dice, es más grande el miedo que la fe. A raíz de todo esto, son las reflexiones que yo quiero ofrecer en este momento en esta ponencia, tiene que ver con lo siguiente. Es decir, evidentemente, pues la pandemia nos transformó, nos modificó nuestras actividades más cotidianas, específicamente en lo que estoy tratando en esta ponencia, pues también las prácticas religiosas, es decir, si hubo un desplazamiento hacia lo virtual obligado por la situación, pero vale decir que la contingencia sanitaria mermó la celebración de la fiesta patronal en cuanto a la interacción presencial. El desplazamiento hacia lo virtual demostró que los creyentes se adaptaron a las circunstancias, no sin lamentar la imposibilidad de los rituales y cultos presenciales. En este sentido, las redes sociales, específicamente la fanpage de Facebook, fueron una alternativa virtual para los rituales religiosos, pero la presencialidad es insustituible para los creyentes, al menos en lo que decían en los comentarios que encontré en el análisis que hice. Para muchos, el espacio físico, la interacción con otros sujetos y la relación cara a cara con Santo Santiago ocupan un lugar primigenio ante las eventualidades pandémicas y la convergencia digital. En este momento lo dejo hasta aquí, que fueron las reflexiones que saqué a partir de esta modificación que hubo de la investigación que estaba haciendo, pero que a final de cuentas me permitieron reflexionar de otra manera esta fiesta patronal que yo estoy trabajando desde hace algunos años. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a ti, José David. Qué exposición tan interesante, qué investigación tan oportuna, como a partir del patrimonio inmaterial, ¿no? También tiene cabida dentro de este mundo digital. Una gran capacidad de adaptación en todo caso. Muchísimas gracias, interesantísima tu investigación. Nos quedamos con ganas de saber más. Bueno, muchísimas gracias. Ahora vamos a seguir con las herramientas digitales como piezas clave para la recolección e interpretación de información en proyectos de investigación e intervención de gestión cultural, a cargo de Carla Marlene Ortega Sánchez de la UDG Virtual de México. De modo que le damos la bienvenida. Adelante. No olviden de poner sus preguntas en el chat, por favor. Gracias. Muchas gracias. Voy a compartir la pantalla. A ver si puedo. Aquí está. Bien. Bueno, nosotros somos docentes, tanto José Luis Mariscal, que yo creo que la mayoría de ustedes lo conocen, docentes e investigadores en UDG Virtual. Y damos clases en los 3 niveles, tanto en licenciatura como en maestría y doctorado, y nos hemos dado cuenta de que pues ahora, a raíz precisamente de esta crisis sanitaria por la que estamos atravesando, muchos de los proyectos de investigación e intervención en gestión cultural desde la licenciatura y también en el posgrado, bueno, pues han tenido ahí como ciertos bloqueos para poder saltar y darle consecución a ellos, ¿no? Entonces, nos preguntamos qué es lo que hacía falta, ¿no? Para poder orientar de mejor manera a quien investiga e interviene en proyectos de gestión cultural, ahora utilizando estas herramientas digitales que devienen de las tecnologías de la información y comunicación. Y bueno, pues nosotros estamos revisando que estas herramientas digitales tienen un atributo fundamental que es su aplicación en esta cuestión de la investigación y la intervención en fenómenos estudiados a través de la lupa de la gestión cultural, porque además estas herramientas digitales también tienen un soporte metodológico. Y este soporte metodológico, bueno, pues también ayuda a dotar de validez y objetividad científica a los estudios que se están analizando, ¿no?
¿Qué es lo que nosotros nos hemos dado cuenta? Bueno, pues que implica tanto para quien investiga o interviene en este tipo de fenómenos, una adaptación y adopción continua de las tecnologías de la información. O sea, estamos en un mundo tan vertiginoso que cambia a la velocidad de la luz y que, bueno, pues está requiriendo también profesionales mucho más competentes que logren también rescatar o apropiarse de estas herramientas para ser utilizadas en una forma en la que puedan dinamizar incluso las formas de recolección, de análisis e interpretación de información con mayor eficiencia y eficacia, ¿no? Ahora ya no es necesario, bueno, lo vamos a ver más adelante, pero ya no es necesario llenar, en el caso de quienes devienen de la antropología o de la sociología, pues llenar estos cuadernos de campo, ¿no? Etnográficos, hacer etnografía y demás de una forma, pues casi manual, ¿no? Sino estas herramientas, bueno, pues también nos van a ayudar a acotar mucho los tiempos. Y lo que están provocando, que es lo que también nos hemos dado cuenta, es una ruptura epistemológica, ¿no? En estas formas de conocer, en este proceso de enseñanza-aprendizaje, y sobre todo es cómo romper con lo tradicional o lo convencional, rescatar de esa tradición y de esa convencionalidad aquello que sí siga funcionando, que sea óptimo, que todavía esté vigente, y cómo adaptarlo también a los nuevos cambios que propone esta nueva era de la información. ¿Cuál es la utilidad que nosotros encontramos en las herramientas digitales? Bueno, aquí hay una parte muy importante, que es analizar este binomio información y conocimiento, ¿no? Y después, bueno, pues podríamos atravesarlo de diferente manera, conocimiento y luego información, ¿no? El conocimiento previo que tenemos para la generación de nueva información o de nuevos aportes que posibilita esta generación de evidencias teoréticas y experimentales que se necesitan en cualquier estudio de carácter científico, ¿no? Esta es lo que llamamos la famosa novedad científica o el aporte que le estamos dando a los estudios de gestión cultural. Otra de las utilidades de estas herramientas digitales es que nos van a facilitar los procesos de productividad cognitiva aplicada. Además de que nos obliga a estar produciendo conocimiento de manera continua. Incorpora también nuevas expresiones culturales, tanto de consumo como de identidad. O sea, ya nos volvemos internautas casi por naturaleza, ¿no? Además, estas herramientas digitales nos abren hacia nuevas posibilidades de adquirir habilidades y capacidades para organizar y gestionar de una forma mucho más efectiva, de una forma mucho más congruente aquello que estamos observando, que estamos estudiando y tratando de explicar. Y de esta manera, bueno, pues estamos dotando de sentido y significancia a la razón de ser que tiene la ciencia, que es explicar esa pequeña parte de la realidad que nosotros estamos investigando o interviniendo. Bien, la gestión de la información para el fortalecimiento de los estudios de gestión cultural, tanto en la parte de intervención, que es una parte más bien experiencial, o también una parte experimental, y la parte de investigación, que es más una cuestión de indagar sobre para poder dar ahí alguna propuesta de solución a estos efectos negativos que tiene alguno de los problemas que nosotros hemos delimitado como propicios para el análisis. Es que la virtualidad, digo, y estamos además compartiendo en la UDG, pues este espacio de formación de recursos humanos a partir de la virtualidad, por lo que esta se ha convertido en un espacio de interconexión propicio para la generación de conocimiento. Y nos damos cuenta que aparte de que es propicio, es un factor de éxito, ¿no? O sea, y lo vemos en todas las plataformas virtuales que forman recursos humanos, que forman investigadores. Nos hemos atrevido ahora, a partir de la maestría y el doctorado, bueno, pues formar a investigadores especializados en distintos temas de la gestión cultural, y bueno, pues ahí está, ¿no?
la parte que ha sido como un obstáculo a vencer ha sido esta parálisis que ha generado la crisis sanitaria por el COVID, porque muchas de las investigaciones requerían el trabajo de campo y entonces cuando ya empezaban a querer hacer sus entrevistas o sus encuestas o los grupos de enfoque o alguna otra herramienta de recolección de datos la querían poner a prueba, pues realmente no se podía, ¿no? Y esto obligó también, bueno, pues a generar otras formas de poder apropiarse de estos elementos para poder nutrir a sus investigaciones y a sus intervenciones. Tenemos también otro reto, aparte de la crisis del COVID, ¿no? Que es anterior incluso al COVID, que es cómo logramos la disminución de la brecha digital, no solo para quien tiene acceso a los recursos del Internet y de las tecnologías de la información, sino también la brecha digital en términos de alfabetización, ¿no? Porque además, este cambio tecnológico, lo que hemos estado notando es que nos obliga a cambiar las formas de hacer y de conocer. Entonces, pues nosotros también pensamos que la gestión de la información cada vez es más intensiva, porque hay una demanda cada vez mayor de personal académico, de investigadores, de interventores, que sean expertos y calificados, que tengan un capital digital más amplio, que posibilite el empleo de equipamiento y de herramientas de esta naturaleza. Para la gestión cultural, proponemos que no solo nos ocupemos de la utilización de aquellas herramientas pues que ya conocemos a través de la formación que hemos tenido, sino también a arriesgarnos a crear bases de datos con recursos digitales que ayuden al gestor cultural a su proceso de investigación o intervención. Y para eso, bueno, pues está por ahí el Observatorio Latinoamericano de Gestión Cultural, ¿no? En donde, bueno, pues ya tiene un rato, ahí todavía hay que fortalecerlo, hay que consolidarlo, hay que meterle muchas herramientas de las investigaciones que se están llevando a cabo en todo el territorio latinoamericano, llenar los repositorios con nuevas propuestas, ¿no? Aportar mejoras o generar también algunas otras metodologías que desde las herramientas digitales nos ayuden a la creación de recursos más próximos hacia la gestión de la cultura. Tenemos que estar generando más estudios e investigaciones sobre el conocimiento de estas herramientas y justo creo que esta parte de organizar un coloquio que toque estos temas me parece fundamental porque de esta manera comprendemos también la magnitud de la importancia que tiene el análisis, la comprensión y la interpretación de los fenómenos culturales a partir de la utilización de estas herramientas, ¿no? Hay una preocupación cada vez más sólida, digamos. Ahora, Carla, se cortó tu transmisión. Bueno, creo que la transmisión de Carla se cortó. Vamos a esperar unos 2 minutitos. De hecho, le quedaban 2 minutos de su exposición. A ver si puede reincorporarse. Aprovechando mientras Carla llega, les decía en el chat que por favor pongan presente, escriban presente para que se registre su asistencia. Bueno, muy bien. Bueno, creo que Carla se desconectó por completo, entonces pues de todas maneras hagan llegar sus preguntas si hay alguna pregunta para ella específicamente. Por lo pronto pues tenemos algunas preguntas, tenemos una pregunta por aquí que la voy a formular de una vez aprovechando el tiempo que tenemos, que estamos muy bien en nuestros tiempos.
Hay una pregunta de la parte de educación y difusión SMN, no sé quién es, a ver si nos hace una señal para que nos diga de quién se trata. Y pregunta a Minerva, al equipo de Minerva, nos dice: quedan muy claras las ventajas del uso de las tecnologías en el patrimonio cultural. ¿Cuáles serían sus desventajas? ¿Qué se pierde, borra cuando se virtualiza el patrimonio? Hola. Bueno, yo creo que desventajas es el hecho de no disfrutar el lugar como es. A mí me ha pasado mucho con alumnos que, si bien trabajan muy bien estas herramientas y pueden reproducir modelos en excelente calidad, cuando es una experiencia como muy, muy interesante, porque cuando asisten al lugar a verlo físicamente, tienen una concepción muy, muy diferente. Por ejemplo, me pasó con ellos de una reproducción de Bellas Artes, y bien, o sea, lo trabajaron bien, pero el hecho de vivirlo físicamente, sí, pues, no sé, emocional, psicológicamente, da otra sensación completamente. Me decían, es que sentir lo frío del mármol, ¿no? Ver los colores, ver la limpieza de las esculturas. Yo creo que esa es la parte que tendría como efecto negativo. Sin embargo, pues eso se refiere, según mi punto de vista, a lo que es lo que existe actualmente, pero para la recreación de los espacios, que ya no, alguno de los puntos en contra sería que no se haga tal como fue, porque a veces no tenemos como todas las herramientas, que si bien con fotos o con planos a lo mejor se pudiera recrear, no tenemos al 100% como todos los detalles para decir fue exactamente así, ¿no? O el color nos puede cambiar, o alguna escultura. Incluso en restauración me tocó una experiencia de un puente que las figuras eran como olas, entonces no se alcanzaba a notar bien y se hicieron nada más como círculos. Entonces, como esa cosa, esa aproximación tan precisa, yo creo que sería lo que le restaría, pues, como uno de los inconvenientes que yo le veo. No sé si con eso respondo a su cuestionamiento. Bueno, yo creo que sí, pero bueno, Miguel Ortiz fue quien formuló la pregunta, de modo que Miguel nos dice si te pareció, si quedas satisfecho con lo que te contesta la doctora. Si no, pues bueno, ya le podrás replicar. Muchísimas gracias, Minerva, muy interesante. Carla, de nuevo, qué bueno que ya regresaste. Escuchamos tu conclusión, por favor, adelante. Sí, muchas gracias y perdón. Bueno, son también los obstáculos a los que nos obligan las tecnologías de la información, que a veces, bueno, pues la red no es tan... Pero bueno, vamos a ver la última parte de la presentación. Y bueno, pues nos habíamos quedado en esta parte de que los usos de las herramientas digitales tanto en la investigación como en la intervención, como ya lo decía en un principio, nos ayudan a dotar de objetividad y validez científica. Sin embargo, creemos que hay algunas ventajas y desventajas en estos dos procesos, ¿no? Una de las ventajas, creo que es la mayor ventaja que tenemos, es que hay muchos materiales dispuestos en la red que tienen un acceso democrático a este tipo de herramientas, que nos facilitan la búsqueda de información, que nos facilitan también el proceso de sistematización de la información, pero tenemos una desventaja o una serie de desventajas que no debemos pasar de largo, ¿no? El tiempo que requiere también el investigador o el sujeto cognoscente para la alfabetización en el manejo y uso de las herramientas digitales, ¿no? El sesgo que puede ocasionar algún uso indebido o de alguna de las herramientas. Por ejemplo, acá
ahora en la época de pandemia, incluso, por ejemplo, INEGI, para sacar la famosa ENOE, ¿no? En la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, lo que hizo fue levantar la encuesta a partir de un call center, ¿no? De llamadas telefónicas. Esto también nos implica un sesgo y esto hay que tenerlo bien presente. Entonces, tenemos que ver la manera en cómo podemos disminuir esta parte que a lo mejor nos obliga también a determinar otro tipo de herramientas que ayuden a fortalecer estas que están ahí, que vayamos dando tratamiento a información que no sea confiable, ¿no? Que pensemos que en realidad es confiable porque la localizamos en un repositorio importante. La otra es que muchos de los repositorios a nivel mundial que tienen información súper valiosa en cuestión Bueno, creo que Carla otra vez se nos fue. Creo que bueno, ya estaba terminando. Esperemos que pueda regresar para poder concluir. Pero bueno, básicamente podemos ver en su última diapositiva este tema de las ventajas, ¿no? Y las desventajas que tiene las herramientas digitales en temas de la investigación y que por supuesto son muy, muy importantes y que a todos los que estamos aquí pues nos han servido muchísimo y nos han transformado la forma también como generamos la investigación y cómo generamos los datos y cómo tenemos acceso también a ellos. De modo que creo que es un tema muy, muy, muy interesante. Bueno, me gustaría muchísimo ver, a ver, voy a mirar el chat, si hay alguna pregunta. Veo que están muy tímidos ustedes en cuestión de preguntas. Por acá me dice Miguel Ortiz, para todos los exponentes, a raíz de las recientes manifestaciones de intervención y destrucción de algunas estatuas y monumentos públicos relacionados con nuestro pasado colonial, ¿cuál consideran ustedes que es el rol de las TICs y el patrimonio digital en esta forma de rechazo ante el patrimonio monumental? Bueno, una pregunta muy interesante. A ver, no sé quién la quiera contestar. La quieren contestar nuestros amigos de Lina. Bueno, esta cuestión del patrimonio, la verdad es que es un tema pues muy complejo porque si bien tienen razón en que pues bien se entiende como todo ese rechazo a todas las situaciones que se están dando, feminicidios, violencia, la verdad es que pues son cosas muy, muy preocupantes. La sociedad además pues está muy inconforme por todas estas problemáticas que no son atendidas. Sin embargo, pues el impacto de los monumentos es también pues muy, muy fuerte. Pues aquí hay dos posturas, yo no voy a ponerme del lado de ninguna de las dos. Una de ellas es que pues nos dice que pues una vida no vale lo que una puerta, ¿no? Y hay quien menciona que pues son monumentos y no tendrían como por qué estarse afectando porque pues forman parte de nuestra historia, ¿no? Igual también se menciona que se deberían de dejar así con todas estas pintas porque pues a final de cuentas nos están dando una lectura y es una forma de que se haga conciencia de todo lo que está pasando. Sin embargo, pues han sido muy afectados los monumentos. La gran mayoría son de materiales petros, materiales porosos que absorben mucho estos aerosoles que les colocan. Algunos incluso han sido destruidos y pues su restauración es muy costosa. Hay algunas campañas ahorita de esto que mencionan del patrimonio digital
en una investigación que estábamos realizando, hay una campaña de que se hicieran estas pintas, pero de forma digital, justamente para no afectar los monumentos. Entonces, por ahí hay algunas plataformas o blogs en los que están este tipo de representaciones. Sobre todo me vi uno en los Atlantes de Tula, en los cuales, bueno, se hacen todas estas pintas, pero de forma virtual, y pues se comparten como para dar a entender esa inconformidad que se tiene. Sin embargo, cuando se hacen de forma física, monumentos como pues el Ángel de la columna del Ángel de la Independencia, el acueducto de Querétaro, y creo que en general en todo el país, lamentablemente ya se ha sido una situación pues más de vandalismo, y pues los monumentos sí han sido severamente afectados. El recurso para que se limpien, para que se restauren, es muy limitado, y pues aunque algunos tienen seguro, pues no es como pues una forma tan inmediata de que se pueda resolver. Creo que esta forma de hacerlo digital, pues esa ha sido una solución para no tocarlos físicamente. Sin embargo, pues a nivel mundial sí han sido muy afectados los monumentos, han sido severamente afectados por todas estas inconformidades sociales, y pues que desgraciadamente no lo resuelven, ¿no? Vemos que, pues cuando menos en nuestro país, todas estas estadísticas de feminicidios y de las condiciones de violencia, pues siguen, sigue el monumento pintado, pero pues las estadísticas nos siguen dando a la alza, ¿no? Todos estos problemas. Entonces, pues creo que ha sido una alternativa el hecho de que se hagan de forma digital estas pintas para no afectarlos. No sé si con eso les respondo a su pregunta. Muchísimas gracias, Minerva. Muy interesante esto, cuestión de poder trasladar, ¿no?, estas protestas a nivel digital. Es muy, muy complejo este tema. En América Latina hemos tenido toda una serie de protestas últimamente bastante, pues, violentas, ¿no? Y bueno, y en lo que hace referencia a la persona que pregunta, tiene que ver también con esta cuestión del pasado colonial, ¿no? En Colombia últimamente se han dado destrucción de estatuas de los fundadores de ciudades, por ejemplo, de Bogotá, en Popayán, en el sur del país, de Sebastián de Belalcázar. De hecho, se baja la estatua de Sebastián de Belalcázar, y en el podium de la estatua se hace un mural, ¿no?, con referencias indígenas. Y hace 2 días otro grupo opuesto lo pintó de rojo con alusiones muy violentas. Entonces hay una confrontación a través del patrimonio muy fuerte, ¿no? Es como ese mediador, ¿no?, de alguna forma que está absorbiendo toda esta agresividad, ¿no?, de un bando como del otro, ¿no? Es muy complejo porque finalmente pues es parte de nuestra historia, ¿no? Entonces optar por derribar monumentos, pues se vuelve algo muy, muy complicado, sobre todo con las personas que trabajamos desde esta perspectiva del patrimonio, ¿no? Entonces, se entiende la protesta, pero también creo que los medios digitales podrían contribuir a informar, a generar mucho contenido de información de la historia, ¿no? Porque a veces vemos mucha falta de conocimiento de la historia por parte de los jóvenes. Entonces, esto por muchas cuestiones que se han dado, quizá por los cambios de los programas académicos, donde a la historia se le ha dado menos importancia, ¿no?, de cierta manera, y pues eso probablemente hace que se tenga menos conocimiento y menos apropiación, ¿no?, pues de nuestros propios procesos. En fin, bueno, no sé si habrá más preguntas por acá, no veo más preguntas y em, bueno, Perdón, Ana Lucía, profundizando en eso que mencionabas, no había visto lo de este pasado colonial, pero es bien cierto, pues actualmente se ha tratado, parecería que la conquista fue hace un año, ¿no? Que se están como tratando de recrear todas esas cosas, de que nos pidan perdón, de que nos hagan, o sea, situaciones que si bien ya han quedado atrás y que pues para bien o para mal pasaron,
forman parte de nuestra historia, como bien lo mencionas, pues se ha dado como una situación muy extraña de que parecería que nos interesa mucho lo indígena, ¿no? Y que porque los españoles llegaron a invadirnos, sin embargo, todo lo que tenemos en la actualidad es parte de ese sincretismo. Y pues ese como amor a los indígenas no se ve reflejado en la actualidad porque hay comunidades que están pues muriéndose de hambre realmente. Es muy triste, muy lamentable, están siendo despojadas en la actualidad de sus territorios y pues no es como ese realmente ese amor a los indígenas, sino que es como un doble discurso de que parecería que sí, porque todo lo prehispánico debe prevalecer y debemos desechar, porque, por ejemplo, la escultura de Colón fue removida, ¿no? En la Ciudad de México, justo con esta idea de que, pues, ¿por qué se tendría que tener a estos supuestos conquistadores, supuestos héroes? Pero la realidad es que los indígenas mayas y de cualquier otra etnia están en condiciones infames viviendo, no se les apoya en nada. Y es como esa doble moral de decir, sí, sí queremos a los indígenas y que se quite todo lo que es español, pero pues no se les apoya a los que todavía están, ¿no? Sí, exacto. Entonces, sí A es un mí, problema bastante complejo. No sé, ¿alguien quiere intervenir? sí, yo quiero decir Adelante, adelante, algo por favor. respecto a esta parte. Ay, me voy a cambiar. Y es que creo que eso es, o sea, jalándolo un poco al tema que yo trabajo, que tiene que ver obviamente con los imaginarios. Creo que lo importante de ver estos discursos de los que se hablan es que estos discursos deben llevar a la acción. O sea, también por eso enfoqué un poco a cómo llevarlo. Porque tal como dijo la participación anterior, hay muchos discursos que incluso podrían parecer justo doble morales, ¿no? Cuando en realidad debemos entender que todas estas actividades que se realicen dentro de la cibercultura, que yo uso más bien ese término, o bien de la cultura digital, debe repercutir directamente en el consumo del mundo real, por así decirlo, del mundo físico, y que se termine por institucionalizar en prácticas, en políticas públicas, y por supuesto talleres, pero que hay que darle lugar a todos estos espacios y comprender que estos discursos son, como se dice, imaginarios, pero requieren una institucionalización. Y creo que eso es algo muy importante en el sentido de ubicar que lo que sucede en la cibercultura necesita un sustento en el mundo físico. Acá que nos dedicamos al marketing político, sabemos que los likes no son votos, ¿no? Incluso teníamos muy buenas redes y perdimos cierta elección. Entonces, que al final se requiere un sustento en la realidad cotidiana, offline. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Santiago. No sé si alguien quiera intervenir. Bueno, pues muy bien. Muchísimas gracias a todos los ponentes. Interesantísimas sus propuestas desde esta perspectiva que nos planteó Santiago, de la importancia de saber a quién nos dirigimos, cuáles son sus referentes simbólicos para poder entonces generar buenas relaciones y entendimientos, ¿no? De una parte y de la otra. Creo que es muy interesante esta temática. Y por otro lado, pues el tema del patrimonio, que ya hemos podido abundar un poco más en él, es fundamental desde el punto de vista de todo lo que aporta lo digital, tanto en el mundo de los museos como en el mundo del patrimonio en sí, del patrimonio construido, pero lo pudimos ver también con la temática de José David, cómo también impacta, ¿no? Las tradiciones y todo lo que tiene que ver con el patrimonio digital, perdón, el patrimonio inmaterial. Entonces, finalmente podemos ver que todo podemos transitar, ¿no? De todos esos patrimonios, tanto lo construido como lo inmaterial e inclusive el patrimonio natural a través del patrimonio digital, ¿no? Que vamos caminando como hacia a esas transiciones que son tan interesantes y que tenemos que aprender a manejarlas y a encontrar casualmente que no se pierda este aspecto simbólico que es tan importante, ¿no? Y que lo digital nos sirva para generar lazos fuertes cuando volvamos a lo presencial, ¿no? Que tengamos mayor sentido a través de los contenidos que podemos generar a través de lo digital y creo que eso es fundamental y tenemos una gran oportunidad
¿no? Para poder entonces formar públicos a través de la digitalización. Bueno, pues les agradezco muchísimo su presencia. Por ahí me preguntaban si se iban a compartir las presentaciones. No sé, los ponentes, si desean compartir sus publicaciones, enviárnoslas para darlas a disposición o no sé. Se las enviamos al correo que nos llegó con la liga y eso. Por favor. Sí, sin problema. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, pues fuimos muy puntuales, creo que todo salió muy bien, los felicito. Muchísimas gracias por su presencia y esperamos que sigamos tejiendo esta red tan importante. Muchas gracias. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego, que estén muy bien. Muchas gracias. Me quedo con la relatora, por favor.